Bueno, pues nuevamente estamos aquí esta tarde de martes 16 de diciembre de 2025 en estas que le pusimos ciclo de mesas de análisis. Como título del ciclo es interacción del poder en el mundo actual. Y hoy tenemos, bueno, una presencia importante, el doctor Alberto Betancourt Posada, que nos hace favor de darnos una plática sobre Venezuela. Yo le puse Venezuela en el patíbulo ante la mirada indolente del mundo, porque parece ser que pues cuando pasan estos genocidios, estas afecciones del poder, pues del capitalismo básicamente con el brazo ejecutor de los Estados Unidos, pues la gente nada más observa, como lo hemos visto con Palestina y muchos otros casos, y pues aunque según no comulga uno con él, pues los asesinatos, las invasiones, etcétera, las intervenciones de este país, tampoco se puede detener, y es curioso que habiendo otras potencias importantes como China y Rusia, pues solo dejen que pasen las cosas, ¿no? Parece ser que las vidas humanas y los derechos humanos pues no son tan importantes. Por favor, doctor, pues si nos haces el honor de empezar con tu plática, porque llegué tarde y te tienes que retirar, pero bueno, vamos a tener una pequeña, pues, plática, un análisis de un historiador importante, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y bueno, un hombre totalmente fraterno, una hermosa persona que se solidariza con este canal. Gracias. Angélica, muchas gracias por invitarme. Un saludo para todos los que nos están escuchando en vivo y para todos aquellos que nos escuchen en el futuro. Pues creo que efectivamente estamos viviendo en un momento extraordinario, muy difícil, que no hubiéramos podido imaginar porque, pues la verdad es que todavía hace muy poco tiempo uno hubiera imaginado que el resurgimiento del fascismo en el mundo era algo que no podía volver a ocurrir. Uno, digamos, creció y vivió toda su vida pensando que los horrores que se habían vivido en la Alemania nazi, en la Italia fascista de Mussolini o en el terrible régimen militarista japonés que construyó su pretendida esfera de la prosperidad en Asia, invadiendo países e imponiendo un enorme sacrificio a los pueblos, pues era algo que había quedado completamente derrotado. O, mejor dicho, no completamente derrotado, porque sabemos muy bien que buena parte de la propuesta de los nazis que fueron derrotados en Alemania se trasladó a Sudáfrica y ahí permaneció con las leyes del apartheid, con el trato injusto, terrible al pueblo sudafricano, y en algunos otros lugares del mundo donde se colaba el fascismo, pero uno se imaginaba que de alguna manera habíamos conquistado como humanidad, a pesar de seguir viviendo en el capitalismo, que es un modo de producción que por su propia naturaleza pues es sanguinario, requiere de la violencia, se basa en la explotación, no es ético, pero digamos, a pesar de estar en ese marco indignante, por supuesto, pero digamos, se pensaba que había habido una especie de, digamos, evolución moral de la sociedad, en el sentido de que incluso el capitalismo, a pesar de las tremendas barbaries que cometió en Palestina, en Vietnam, en las luchas de descolonización en África, pues que como quiera que sea, no lo iba a hacer, por decirlo de alguna manera, de forma tan descarada como está ocurriendo hoy, en el que estamos presenciando algo que nos desafía como sociedad civil, como ciudadanos del mundo, que es la resurrección del nazismo, en su más cruda expresión. Claro. Y en ese sentido, pues sí creo que estamos en un momento extraordinariamente difícil. Un amigo, José Guadalupe Gandarilla, que escribió un libro que se llama El neoliberalismo como neocolonialismo, pues justamente plantea que el neoliberalismo es en muy buena medida una nueva versión del colonialismo. Claro. Y yo creo que hoy estamos incluso en una nueva etapa posterior, que no hemos todavía sabido cómo nombrar,
Es un desafío para la academia, para la sociedad pensar el momento en el que estamos viviendo, pero pues estamos efectivamente viviendo el crudo colonialismo, por ejemplo, en América Latina, con la reciente incorporación oficial de la doctrina Monroe por parte del presidente de los Estados Unidos, con todo lo que eso significa de reivindicación del más puro espíritu colonial de los Estados Unidos en nuestro continente, algo que pues creo que necesitamos asumir con mucho mayor sensibilidad, porque pues se reclama de toda nuestra inteligencia y de toda nuestra decisión para confrontar ese peligro. Claro, y yo pensaría también, Alberto, de nuestra sensibilidad, ¿no? Porque luego creo que somos muy insensibles, nos dedicamos luego, hablo pues aquí en nuestra sociedad mexicana, vamos de elección en elección, ¿no? Como que eso es lo que nos preocupa y nos ocupa. Donde cuando acaban de tomar el puesto, alguna vez lo he escrito y comentado, pues ya están pensando en qué puesto más van a tener. Entonces, en vez de ocuparse realmente de las problemáticas sociales, en este caso lo hemos mencionado bastante, pues de una formación más ética, pensaría yo, ciudadana y política, para ayudarnos a entender estas nuevas versiones de colonización, o como nos decía ayer el doctor Gilberto López y Rivas, una recolonización, pues ya con otras herramientas que sería pues la manipulación mediática, ¿no? Entonces, no estamos capacitados para un embate de pronto como lo vemos ahorita recientemente en Chile, y lo vimos un poquitito antes en Bolivia, como cuando ya se pensaba que ya, como nos acaba de mencionar ahorita el doctor, ya eso ya se logró ganar o se logró estabilizar un mejor, un intento o una regulación más de igualdad, ¿no? De las sociedades y de las diferencias que hay, básicamente, pues no solo económicas, ¿no? Sino en todos los temas que obviamente dependen, el eje es lo económico, pues emerge nuevamente la derecha. Entonces, pues si no tenemos esto que nos comenta el doctor, pues de pronto igual nos podría pasar aquí algo, ¿no? De que nos gane otra vez por alguna razón rara. Ahorita tenemos, por ejemplo, también estos temas que hay mucha ataque, pues, de Salinas Pliego con sus difusoras. O sea, hay dinero y hay medios, ¿verdad? Y el dinero, pues, compra todo. ¿Qué nos puedes abordar sobre también el tema de Venezuela, por favor, Alberto? Sí, yo creo que justamente como tú lo dices, en este momento estamos viviendo en un episodio crucial de los actos coloniales del imperialismo estadounidense. Y de manera particular, pues yo quisiera hablar sobre el caso de Venezuela, un caso que nos atañe directamente porque no es una agresión solamente contra Venezuela, claro, es una agresión contra América Latina. Yo quisiera recordar aquí que México, que fue un impulsor del Grupo Contadora, que promovió pues la resolución pacífica de los conflictos, apoyó las luchas populares en Centroamérica, se alió con Venezuela y con otros países pues justamente para contener la agresión militar de los Estados Unidos en contra de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, pueblos que sufrieron muchísimo por las guerras claro, contra insurgentes. Por cierto, hoy el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, fue uno de los 55 militares que el Congreso de los Estados Unidos aprobó para que participaran directamente en operaciones contra insurgentes en El Salvador. claro. Pero México impulsó junto con Venezuela, el Grupo Contadora, lograron muchas cosas. La participación de México logró de alguna manera, parcialmente si se quiere, pero contener la lucha contra insurgentes de los Estados Unidos y reencauzarla hacia una negociación política que abriera cauces mínimamente democráticos en Centroamérica. Okay. Y luego, pues el Grupo Contadora, dicho así muy, muy deprisa, se convierte en el Grupo de Río y posteriormente se convierte en la CELAC, en la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Y la CELAC hace una cosa que es muy importante: declara a nuestro continente como una región de paz.
una región en la que no debe haber conflictos armados entre estados. De tal manera, obviamente estoy consciente que hay muchos conflictos en nuestro continente, sobre todo pues por la presencia de la delincuencia organizada, por varias cosas, pero digamos que no había propiamente hablando una guerra en América Latina desde hace varios años. Y lo que está ocurriendo ahora con las políticas de Donald Trump es que pues, nos están hiriendo a todos, no solamente a Venezuela, sino a toda América Latina, porque pasa de ser una región de paz a una región en la que está ya en curso una guerra que no sabemos bien hasta dónde va a llegar, cuáles son sus objetivos, claro, pero es una guerra en forma. Y en ese sentido yo quería recordar algunos acontecimientos importantes de esta guerra ya en curso, que afortunadamente, y esperamos que no sea el caso, que lo logremos impedir como sociedad civil, pero todo apunta a que va a intensificarse y a pasar a una ofensiva militar directamente contra Venezuela, ya franca, digamos, abierta, aunque ya está en curso esa operación militar. En primer lugar, pues yo recordaría el 2 de octubre, que por supuesto no se olvida, ese día Donald Trump dijo que los Estados Unidos se encontraban en un conflicto armado contra los grupos que distribuyen drogas en América Latina, sí, y específicamente contra 6 grupos que ellos han calificado como narcoterroristas, y entre los cuales, por cierto, 4 son mexicanos y 2 venezolanos. Y entonces él pues realiza esta declaración que tiene una enorme importancia porque significa que él está tratando de obtener el camino, entre comillas, legal para declarar en guerra a los Estados Unidos y poder invocar los poderes extraordinarios que tiene un presidente de Estados Unidos cuando hace la guerra. Claro. Obviamente no existen las condiciones mínimas para pensar que sea legal lo que está haciendo. Y esto es una situación que tiene muchas implicaciones, en primer lugar, porque está poniendo en tela de juicio la existencia del Estado de Derecho y de la República misma en los Estados Unidos, en el sentido de que está en el poder un presidente que pues tiene la costumbre, porque lo ha hecho yo creo que por lo menos en unas 9 o 10 ocasiones, de invocar situaciones extraordinarias para pedir poderes extraordinarios, suspender los derechos democráticos, atribuirse, valga la redundancia, facultades, para no redundar, atribuirse facultades de un jefe militar en una guerra en curso y entonces poder agredir a América Latina. Y en particular esta declaración que él hace el 2 de octubre, pues está haciendo una declaración de guerra. Claro, hay una discusión muy intensa al interior del Congreso norteamericano, de la sociedad estadounidense y del ámbito, digamos, de las instituciones jurídicas o del Poder Judicial en relación a si esa declaración podría tener eventualmente, aunque sea ilógica desde todos los puntos de vista, pero si jurídicamente tendría algún atisbo que le permita afirmarse, digamos, desde el punto de vista legal. Pero imagínate, estamos hablando entonces de que el presidente de Estados Unidos pues está lanzando formalmente una guerra e invocando la posibilidad de utilizar las fuerzas armadas que han usado, por ejemplo, en contra del pueblo palestino o que han utilizado en otros lugares del mundo para en este caso, trasladar la guerra del Medio Oriente a América Latina. Claro. Algo que además pues provoca también como reacciones no solamente la discusión muy fuerte, el conflicto interno en Estados Unidos, la polarización de la sociedad, sino también algunas reacciones importantes en América Latina, como sería, por ejemplo, la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dio la orden formal al ejército de Colombia de considerar que Venezuela y Colombia tienen una misma historia, un mismo pueblo y un mismo objetivo común, y que cualquier agresión contra Venezuela implicaría, según esta orden presidencial, inmediatamente el hecho de que las Fuerzas Armadas de Colombia se pongan del lado de la República Bolivariana de Venezuela en contra de una agresión externa. Claro. Pero pues imagínate nomás de lo que estamos hablando, de algo realmente muy fuerte. Y bueno, y si me permites, me gustaría decir también, pues cuál ha sido la reacción en Venezuela. Yo creo que uno de los problemas muy graves que estamos enfrentando actualmente consiste en que en realidad pues las guerras no solamente se ganan en el campo de batalla.
las guerras también se ganan en el terreno de la opinión pública. Claro. En la manera en que la maquinaria de la conciencia, los medios hegemónicos, van moldeando la conciencia de amplios sectores de la sociedad en función de su programación, de sus noticieros, de la manera en la que interpretan los acontecimientos, de la hipérbole respecto a algún hecho que ellos magnifican. Claro. Y yo creo que hay pues un avance muy importante en términos de construcción de un estereotipo del gobierno de Venezuela. Por ejemplo, el hecho de que muchos medios utilicen continuamente el adjetivo de dictador para Nicolás Maduro, desconociendo el proceso electoral de Venezuela, claro, el resultado que dio la autoridad electoral, pero sobre todo pues el hecho de que pues es el propio pueblo venezolano el que tiene que resolver sus asuntos internos, sus procesos electorales, sí, y en su caso pues sus crisis políticas, pero hay digamos institucionalmente hablando pues un proceso interno legal que llevó por medio de las urnas al poder al presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Así es. Pero el problema es que esta embestida mediática pues ha generado casi una verdadera sequía, un vacío respecto a lo que ocurre en Venezuela. Claro. Y yo por eso pienso que es muy importante asomarse a la Agencia Venezolana de Noticias, estar atentos a los medios de comunicación venezolanos, y en ese ejercicio, fíjate, Angélica, me asomé a la Agencia Venezolana de Noticias pues, para ver qué está pasando en Venezuela, porque una cosa es hablar así de algo que aparentemente está lejos, pero no está lejos porque es contra nuestro continente y contra pues 2 organizaciones delictivas, pero 4 de esas organizaciones delictivas contra las que Estados Unidos se declaró en guerra, están en México. Sí. Entonces no es que esté al otro, que esté cerquita, pero en otro lado, nos toca directamente. Aunque yo creo que en sí mismo, por la solidaridad con el pueblo venezolano, ya sería algo que nos atañe, pero nos atañe más que eso. Pero bueno, me asomé a ver qué estaba pasando en Venezuela y me llamó la atención algo. Primero, pues la conferencia parlamentaria de los Congresos del Caribe que se reunió en Caracas a principios del mes de octubre, después de la declaración de Trump. Ajá. Hubo una declaración de los representantes de los parlamentos de los distintos países del Caribe que se reunieron en Caracas para respaldar a Venezuela. Pero lo segundo que vi y que me llamó mucho la atención es que se realizaron el fin de semana inmediato posterior a la declaración de Trump, debe haber sido el 9, 10 por ahí de octubre, se realizaron 3.334 asambleas comunales en Venezuela, porque Venezuela, bueno, no me distraigo ahora de lo que quiero exponer, pero su situación política, la evolución del proceso en Venezuela es todo un tema complejo que pues, se podrían decir muchas cosas. Pero entre las cosas que mantiene funcionando bien es el hecho de que al menos formalmente está transitando hacia un modelo de lo que ellos llaman democracia comunal. Sí. Democracia desde abajo, integrado por las comunidades, que vendrían siendo algo así como los municipios en nuestro país. Entonces realizaron 3.334 asambleas comunales para discutir un asunto que a mí me puso los pelos de punta, me llamó la atención, me puso en alerta: la defensa de Venezuela. Claro. Entonces, pues hubo estas asambleas, en cada una de ellas participó un miembro de las Fuerzas Armadas, y lo que estuvieron discutiendo es pues cómo defenderse de una invasión norteamericana. Claro. Plantearon varios escenarios, nada más de exponerlo, pues resulta por supuesto muy preocupante. Sí. Convoca la solidaridad con Venezuela, porque pues ¿qué tiene que hacer el pueblo venezolano discutiendo cómo evitar un bombardeo, Claro, una bajada a rapel de los grupos de operaciones especiales que están en el barco que llegó al Caribe? Bueno, entonces en cada una de estas asambleas hubo un representante de las Fuerzas Armadas, y lo que se diseñó fue un plan de defensa de Venezuela. Eso ya no lo decía la nota, lo imagino, pero pues la idea es que si Estados Unidos ataca, supongo yo que no va a desembarcar tropas estadounidenses.
no tiene el número de tropas que necesitaría para ni siquiera empezar algo así. Yo creo que lo que quiere hacer es un golpe rápido, Claro. una guerra rápida, que yo creo que fracasaría, pero me imagino que esa es la estrategia, pero lo que quiere hacer es, digamos, pensar en una serie de ataques Múltiples a lo mejor. múltiples rápidos a Venezuela para generar caos. Ya se autorizó a la CIA para realizar operaciones en territorio venezolano. Los asesinos deben viajar por el metro de Caracas, Claro. deben andar por el puerto de Maracaibo, organizando sabotajes, armando lo que con toda propiedad podemos llamar la quinta columna. Claro. Porque la invasión empieza así, ¿no? Como pensando quién va a volar un puente, a qué Claro. comunicador van a asesinar, a quién van a corromper, quién va a ser el informante, etcétera. Entonces yo me imagino que lo que ellos quieren es provocar un derrumbe rápido, político. Sí. Digamos que la acción militar provoque un derrumbe político, que salga el Judas que va a cobrar los $50 millones de recompensa por entregar a Nicolás Maduro y que todo funcione bien. Claro. Pero eso va a requerir que haya una fuerza desde dentro. Claro. O sea, que empiecen los bombardeos y salga la gente a clamar alguna impostora que ande por ahí o, Claro. o que agradecer la invasión. Y entonces, claro, ahí es donde las asambleas Son importantes. están discutiendo qué va a pasar. Y cómo se van a organizar para repeler la agresión que venga de fuera, claro, con las fuerzas aliadas que encuentre adentro. A mí me preocupó muchísimo que una sociedad como la venezolana, con la que además tenemos tantos lazos culturales, económicos, de fraternidad, tenga que estar discutiendo con su población civil cómo defenderse. Claro. Y unos días después, si quieres hablamos después de eso, pero el general en jefe de las fuerzas de la República Bolivariana de Venezuela, Padrino López, declaró en estado de apresto inmediato a las Fuerzas Armadas venezolanas, y el apresto inmediato implica, según el aparato jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, que se instaura un régimen de defensa de la patria popular, militar y policíaco. Okay. Eso a mí me llamó la atención porque es popular en primer lugar. No es primero militar, es popular. Claro. Eso quiere decir que el primero que se va a hacer cargo de la defensa es el pueblo. De hecho, como resultado de esas asambleas, se alistaron ya formalmente 600,000 voluntarios para defender Venezuela, pero no solo se alistaron, sino que ya las asambleas pues hicieron un plan, claro, de cómo se va a proceder en caso de una invasión. Pero digamos que quien va a encabezar eso pues es el pueblo, en esta figura jurídica de que mencionó el general Padrino López, luego el ejército y las fuerzas armadas, y luego la policía. Entonces va a haber una acción conjunta entre esas tres fuerzas. Pues eso es muy triste que un pueblo hermano se encuentre hoy en esta circunstancia de amenaza tan grave. Claro. Pues sí, totalmente de acuerdo, Alberto, y sí conozco el tema pues de cómo están allá en Venezuela. Estuve también ahorita, no hace un tiempecito, pero antes de la pandemia, en Solidaridad Venezuela, en el grupo, en la embajada, que de hecho luego viene gente de allá. He querido entrevistar a la embajadora, no se ha logrado porque también, bueno, hay mucho protocolo ahí de que manda la invitación y demás, porque es la forma también de apoyar, como ahorita tú que nos estás trayendo esta plática, esta información y difundirla, porque pues desgraciadamente volvemos a lo que de pronto hemos dicho, ¿no? Pues la gente le tiene miedo a la palabra comunismo, socialismo, y bueno, como se supone que es un dictador Maduro, pues ahí viene un rechazo de mucha, de la parte de la sociedad mexicana, mucha gente que obviamente son como de derecha, a tener que ver algo con pues el actual gobierno de Venezuela. Entonces, bueno, yo le comentaba a alguien que no vino hoy, le digo, porque recién tuvieron, creo que en noviembre, no sé si asististe después del seminario del PT, pues como un seminario, algo así que hacen cada año en Venezuela, en Xochimilco, y le comentaba yo al amigo que no asistió ahorita, digo, oye, sería interesante proponerle a la embajadora, ¿por qué no hacen una radio
que pudieran estar también transmitiéndose aquí eventos, como ahorita tú mencionas, ahora sí que en tiempo real, lo que está pasando allá, ¿no? Porque pues la embajada tiene la capacidad económica y demás para que ayuden a que la sociedad aquí pueda enterarse qué hay allá. Por ejemplo, en el tema de Palestina, pues está un poco sesgada la información, ¿no? Y entonces luego no sabes bien realmente, inclusive pues con tanta inteligencia artificial y montajes y demás, pues ya no sabes bien qué creer. Entonces, una transmisión en vivo desde allá con gente en las comunidades que está participando y demás, creo que ayudaría a que la gente por acá se sensibilice y obviamente pues si se puede en los demás países donde hay embajadas de Venezuela, pues creo que sería adecuado. Diríamos, utilizar las herramientas que usa la derecha, ¿no? Las manipulaciones mediáticas, pues para abrir los ojos, los oídos, la mente de la población. Pero bueno, como no hemos podido ver a la embajadora, pues a ver cuándo se puede abordar este tema. Por otro lado, pues lo que bien dices de que esta guerra nos pega aquí como que al lado. Recordemos que de pronto en la mañanera supimos que las fuerzas de la Armada, digo, no Armada, ¿no? De la Marina, atacaron y rescataron un sobreviviente, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo van hasta allá, ¿no? A mares internacionales. Lo que pasa es que fue a pocos, aquí cerca, ¿no? De nuestras costas. Sí. Entonces, obviamente, esas informaciones que no nos dan ni en la mañanera, que se dan un poquito veladas, pues nos tienen así como durmiendo en nuestros laureles, ¿no? Y pues desgraciadamente con esto de los que se les llama los narcos, ahora también terroristas, pues en cualquier momento Trump puede decidir atacar, como sucedió esa vez cerca de nosotros, a quien él dice, considera y decide que debe morir porque es un terrorista, un narcoterrorista. Entonces, bueno, no podemos nosotros, aunque según somos vecinos y amigos y socios, no podemos estar seguros de que estamos a salvo, porque por ahí siempre he visto, ¿no? Que con Estados Unidos no solo es riesgo ser enemigo, sino el amigo también se utiliza para las peores cosas con Estados Unidos y pues desgraciadamente luego estamos confiados, ¿no? Que ahorita recién fue la presidenta, ¿no? Para lo de la FIFA y lo del Mundial y bueno, todo maravilloso. Pero por otro lado, bueno, se sigue avanzando en esto que comentas de toda una estrategia de guerra que ya está en curso. ¿Algo más, por favor, Alberto? Sí, cómo no. Pues lamentablemente sí hay muchas cosas que son preocupantes. Bueno, una cosa que habría que decir que creo que es trascendental es el hecho de que Estados Unidos pues está concentrando tropas en el Mar Caribe. Todos lo sabemos, pero yo quiero como detenernos a pensar lo que eso significa, porque claro, por ejemplo, entre las tropas que se encuentran ahí, también todos lo sabemos, pero no está de más como aquilatar qué significa. Claro. Ya llevó allá el portaaviones Gerald Ford. Ajá. Ese es el portaaviones que estaba en el Mediterráneo conteniendo, digamos, sirviendo como protector a Israel durante el ataque que realizó contra Gaza, pero, bueno, y contra los otros 5 países que ha agredido, pero también en el ataque contra Irán. Okay. El portaaviones Gerald Ford es un portaaviones muy singular, es el más moderno con el que cuenta la flota norteamericana. Tiene, así para darnos una idea, 330 metros de eslora, es decir, tiene largo de 3 canchas de fútbol. Ajá. Es un portaaviones que tiene 100,000 toneladas, no me equivoco en la cifra, lo acabo de ratificar, 100,000 toneladas de peso, o sea, la cantidad de agua que desplaza cuando se acerca a un puerto es enorme. Claro. Tiene pues la capacidad, digamos, por los aviones que puede portar, es un aeropuerto flotante. Okay. Y permite controlar toda una región entera. Claro. No solamente un país, no es como invadir un país, es como que tú pones un portaaviones ahí. Ya invadió y eso, las aguas. Y eso, ¿no? Quiere decir que tienes controlado un área enorme, por decir algo,
todo el Caribe. Claro. Entonces, yo me preocupo también por lo que le pueda pasar al pueblo cubano. Claro. Y específicamente, bueno, la concentración también hay un segundo barco, ahora no recuerdo el nombre, que llegó junto con el portaaviones, que es un barco que transporta fuerzas de operaciones especiales transportadas desde helicópteros. Está anclado afuera de Trinidad y Tobago. Si uno revisa el mapa, pues verá que pues, casi ni se distingue, no sé qué distancia hay entre la costa venezolana y la costa de Trinidad, pero pues, debe ser una cosa que me imagino yo que hasta se puede cruzar nadando. Bueno, un atleta, ¿no? Así un atleta olímpico. Claro. Pero están muy cercanos. Y la llegada de ese equipo ha sido acompañada también de una cosa que es verdaderamente preocupante. El portaaviones tiene, entre otras cosas, la capacidad de construir un muro electrónico. Wow. Entonces está lanzando una señal que impide que funcionen los 3 sistemas de posicionamiento global que existen en el mundo, que son el sistema de posicionamiento global de los Estados Unidos, el sistema Galileo de Europa y el sistema GLONASS ruso. Ninguno de esos 3 sistemas que permiten que un barco o un avión se ubique en el espacio pueden funcionar con ese muro electrónico que construyó, pero además ralentiza el Internet. Entonces, una de las cosas que ocurre es que si tú quieres entrar a Internet y hacer una llamada por WhatsApp, claro, pues no, te va a dejar ahí esperando un largo rato porque hay una señal que la está interfiriendo. Sí. Pero además, pues ningún avión podría volar. Digamos, lo que a uno en el celular le implicaría simplemente estar viendo los puntitos suspensivos de que el Internet está lento o está en espera. Con una interferencia de ese tipo, los aviones no pueden volar. Claro. Entonces se construyó ese muro electrónico. Inmediatamente después Donald Trump declaró que cerraba el cielo aéreo venezolano, y eso significa una clara violación al derecho internacional, porque el espacio aéreo es algo que la Convención de Roma delimitó muy claramente, corresponde a la superficie terrestre y marítima de un país. Perdón, y pues incluye 30 kilómetros de altura. No está, ahí sí no está bien delimitado, pero digamos es el máximo al que un avión puede volar. 30,000 metros, perdón, no sé cuánto dije. 30,000 metros, no kilómetros, sería muchísimo. 30,000 metros de altura y pues es parte del espacio soberano de un país. Claro. Entonces el hecho de que Donald Trump haya cerrado el espacio aéreo venezolano, pues es algo que viola el derecho internacional, muy preocupante, y pues es una, digamos, primera maniobra de guerra para despejar los cielos, quebrar económicamente a Venezuela y poder realizar operaciones de transporte de tropas o de espionaje sin ninguna interferencia. Es algo muy grave, al igual que lo que comentabas de los ataques a las lanchas. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas declaró que lo que está ocurriendo con las lanchas son ejecuciones extrajudiciales, completamente desproporcionadas, nuevamente con poderes extraordinarios que no se justifican. Y pues leí justamente en la Agencia Venezolana de Noticias que ya hubo una familia que presentó en la Fiscalía de Venezuela una denuncia porque los tripulantes de una de las lanchas eran pescadores, y presentaron testimonio de los vecinos de distinto tipo, testimonios de distinto tipo, de que en realidad pues eran personas honestas, pobres, que se habían hecho a la mar para echar sus artes de pesca y llevar algo de comer, al menos en el caso de una de las lanchas. Entonces pues la situación realmente es muy preocupante, y yo creo que es muy importante, pues por un lado que se discute el tema, que lo estemos platicando, que construyamos redes de solidaridad, que tengamos muy presente la cultura venezolana. Si me permites, para cerrar la conversación, me gustaría hablar un poquito al respecto. Yo me estaba imaginando la presencia que tiene, por ejemplo, México en Venezuela. No sé, estaba yo pensando, así justamente cuando se vio que se incrementaba la amenaza militar estadounidense, no sé, me imaginé una escena, vamos a decir, afuera del Metro Bellas Artes de la ciudad de Caracas. Ahí sale uno a un lugar que se llama la Avenida México. En esa avenida están las esculturas, bueno, está en primer lugar
una réplica de la campana de Dolores. Okay. Está ahí colocada con una placa que dice que esa campana de Dolores fue tañida por el cura Miguel Hidalgo y Costilla cuando declaró la independencia de México. Y pues que está ahí como símbolo de la libertad de América. Luego está una estatua de José María Morelos y Pavón. Y hay una estatua del presidente Lázaro Cárdenas. Hay también un muralito que tiene un retrato de Frida Kahlo. Okay. Hay muchas cosas que evocan la presencia de México en Venezuela, pero también en la Ciudad de México hay muchas muestras de la cultura venezolana. Por ejemplo, hay una escultura del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, que está en el eje 4, casi más o menos a la altura de donde está Radio Universidad. Okay. Está esta escultura del poeta venezolano que vivió en México, que recibió asilo en nuestro país, que murió aquí en un accidente de tránsito y que escribió que no hay pueblo más bueno que el pueblo venezolano, y pues me parece que es a lo mejor uno de los poetas que uno podría visitar como parte de lo que yo creo que podríamos lanzar entre todos, que es una campaña de tener muy presente la cultura y los múltiples lazos de hermandad que tenemos con Venezuela. Y yo por eso te agradezco muchísimo que me hayas invitado, porque pues pienso que es muy bueno juntarnos, reflexionar sobre lo que está ocurriendo y pensar cómo podemos organizarnos y cómo podemos reaccionar ante esta herida, nuestra casa natal, como la llamaba el poeta Andrés Eloy Blanco, para referirse a nuestra América. Claro. Pues realmente todo esto que nos comenta el profesor Alberto es maravilloso. Ojalá que pudiéramos hacer algo antes de que sea tarde. El tema de Palestina, que ya tenemos aquí una persona que nos va a apoyar con retomar un poco la plática. No fue, fue una sorpresa tentativamente, de pronto dices, creo que fue el 7, ¿no? De octubre, algo así. Pero en realidad era un tema viejo, ¿no? Entonces las cosas se van dejando pasar hasta que explotan y bueno, ya no se puede hacer nada. Me encanta lo que dice Alberto, porque creo que es muy importante que pudiéramos organizarnos para ver en qué forma podríamos hacer algo más efectivo totalmente, como sociedad, como académicos, como sociedad común, como políticos, pues para alertarnos unos a otros, solidarizarnos y defendernos pues de una fuerza que realmente no tiene razón de ser, ¿no? El odio, la muerte que trae, pues realmente el despojo, el intervencionismo, el decidir quién muere, quién vive, quién es esto, quién es aquello, pues es demasiado, ¿no? Que se siga permitiendo en este siglo XXI, que supuestamente estamos más politizados y más avanzados y seguimos igual o antes, creo que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos que no sabemos para dónde correr. Entonces, bueno, ahorita el doctor Alberto creo que le van a hacer una pregunta, por favor, Raquel. ¿No consideras tú la posible... Para que se oiga la pregunta. ¿Tú no consideras la posible participación de China en estos eventos de Estados Unidos contra Venezuela? ¿A favor o en contra? No. Pues bueno, yo creo que sí estamos hablando de un conflicto de una dimensión geopolítica global, no solo regional. Estamos haciendo un proceso en el que se están reacomodando las fuerzas a nivel global. Claro. Pienso que la derrota de la OTAN en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, pienso que sí está en curso una negociación global en la que están interviniendo las potencias para como redefinir sus zonas de influencia. En el caso particular de América Latina, China tiene ahora, según entiendo, mayor intercambio comercial, incluso que Estados Unidos o la Unión Europea. Así que su presencia económica es bastante fuerte. Digamos, para responder en concreto a tu pregunta, yo creo que
Yo creo que sí es una cosa que implica una negociación global, pero es un poco misterioso saber qué tanto pudiera ser el compromiso, en compromiso o incluso diría la pertinencia de una intervención de China, eh, y cuál pudiera ser la forma en que lo haga, ¿no? Yo creo que todos tenemos que esforzarnos mucho porque no estalle esa guerra, que no se desarrolle el conflicto. Eso sí me llamó mucho la atención, que después de que Estados Unidos confiscó el buque petrolero en un acto de piratería, violando las más mínimas normas de las leyes del mar, del derecho internacional, Vladimir Putin ofreció que él podría mediar el conflicto y usar sus buenos oficios diplomáticos para calmar las cosas. Ojalá ese pudiera ser el tipo de intervención que se diera a nivel global, en el caso de China, en el caso de Rusia, que pudieran intervenir en ese sentido diplomático, con la fuerza que tienen, que pudieran intervenir en el sentido del respeto al derecho internacional y a la paz. Creo que eso sería lo más deseable. Pues bueno, vamos a ver qué Navidad le espera al pueblo de Venezuela. Leyendo esas notas, tratando de ubicarme un poco en Caracas, podríamos también pensar en otras ciudades de Venezuela, pues veía que la gente está haciendo compras de Navidad, están yendo a los lugares a los que acostumbran ir en Venezuela en su vida cotidiana, a los karaokes, a las tiendas de autoservicio, etcétera, a aprovisionarse para la Navidad, y lo están haciendo con esta dualidad terrible de no saber si van a tener una cena navideña pacífica o van a tener que guardar alimentos para en caso de que pudiera estallar un conflicto antes de la Navidad o del Año Nuevo. Desde luego, pues hacemos votos y creo que es muy importante, insisto, que haya una reacción de las sociedades de América Latina de solidaridad con Venezuela y de defensa de la paz en la región. América Latina, nuestra Vía Yala, nuestra América, pues tiene que ser una zona de paz, y eso es lo que está en juego. Entonces, cuando uno ve las declaraciones de Corina Machado en el American Business Forum diciendo, no se preocupen, esto va a ser un gran negocio, les quiero hablar de claro. A ella les propongo que si quieren como tener un elemento para el análisis del conflicto, busquen en YouTube o en cualquier otro medio la declaración de María Corina Machado en el American Business Forum, y van a ver que lo que dijo fue: estamos hablando de un negocio de $1.700.000, porque no solamente es el petróleo y el gas, es el oro, son las tierras raras, claro, y sobre todo las costas de Venezuela. Vamos a hacer una privatización masiva, y agregó ya así por pues ya no diría pudor, pero transparentes. Entonces, pues realmente fue a ofertar su país, ha estado clamando por una intervención extranjera. Yo creo que el pueblo venezolano, el pueblo colombiano y América Latina, pues va a tener la fuerza suficiente para impedir que estalle una guerra, la conciencia suficiente, pero pues es una tarea en la que todos tenemos una responsabilidad. Muchas gracias, Angélica, por invitarme. Pues muchas gracias a ti, Alberto, por participar con nosotros. Les recuerdo, este es el canal SIC Tertulias, ojalá se puedan suscribir, es gratis, ojalá puedan venir y participar, también la entrada es libre. Y agradecemos la atención de la diputada María Magdalena Núñez Monreal, que nos permite grabar aquí estos programas. Se me había pasado a agradecerle en los 2 programas anteriores, pero tenemos toda la solidaridad, como siempre, de parte de pues la diputada Magdalena Núñez, y pues les repito mi nombre, Angélica de la Cruz, que agradece puedan difundir esto y pues participar más. El doctor nos acompañará posteriormente para seguir estos temas y lo demás, y que podamos empezar a ver cómo podemos organizarnos, como dice él, con este ataque totalmente, diríamos, fuera de la razón, ¿no? Porque ya razón no puede existir en la muerte y el odio. Pues si no existía antes eso como un razonamiento, creo que ahora está más lejos de serlo. Muchas gracias, doctor. Voy a cerrar el programa. Te dejo para que nos desees feliz Navidad, por si no vienes con nosotros ahorita, que yo creo que no, pero
a todas, a todos, pues que estas fiestas, mientras todavía estamos tranquilos, nunca se sabe, podamos estar precisamente con la familia, con los amigos y ocupándonos de temas de importancia como son solidarizarnos con quienes son vulnerados por poderes realmente, pues, no sé, salvajes, indolentes, genocidas y demás, y que obviamente no tienen llenadero en lo económico. Gracias, doctor, por estar con nosotros, el doctor Alberto Betancur Posada, profesor de la UNAM, y también tienes tu canal en Radio UNAM. Si nos comentas, por favor, gracias. Sí, los invitamos a escuchar la sección Mundos Posibles en el programa Primer Movimiento, todos los jueves a las 9:10 de la mañana por Radio UNAM. Feliz Navidad y combativo Año Nuevo para todos. Gracias. Ya. Pues bueno, pues ya